vamos a ir al Salmo capítulo 55 y lo vamos a leer del versículo 1 al 23. Versículo 1 al 23. ¿Ya lo tenemos todos ahí? Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Nehinot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, y se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Y tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo, Dios, que nos permites. Nuevamente agradecemos. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, en este tiempo de meditación y estudio, Dios, nosotros podamos considerar tu verdad, Señor. Podamos ser corregidos, Señor, en lo necesario. Que nuestros corazones sean guardados, Señor, para tu gloria. Que lo que aprendamos hoy, Señor, nos lleve precisamente, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a edificar al cuerpo de Cristo, Señor, a que podamos entender, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, que podamos crecer en las circunstancias. Te lo pedimos, Padre eterno. Sabemos que eres bueno con nosotros en este momento mucho más, porque estamos siendo instruidos y edificados para santificación. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Este salmo como tal, vemos que es un poquito fuerte, ¿cierto? Nada más pensando en el título,
Está hablando plegaria pidiendo destrucción de enemigos traicioneros. Miren que ya no son solamente enemigos. Antes en los anteriores capítulos se mencionaba la palabra enemigos solitos y podíamos darle una generalidad, pero acá se habla de traición, se habla de calumnia, se habla de acciones que van en contra de los hijos de Dios. Y hablando de David como tal, nosotros podemos pensar en quién. Absalón, primeramente, su hijo. Este salmo narra realmente, y es muy probable de que hable de cómo David se sentía ante la persecución de su hijo, quien lo traicionó, hizo un motín, hizo un golpe de estado literalmente, y también van incluidos sus consejeros, que en este punto, según segunda de Samuel 17, si quieren lo pueden anotar, nos habla de Ahitofel y de Husai. Y eran dos consejeros que de igual forma traicionan a David. Y precisamente hablando de Ahitofel, él era el principal consejero, era el más cercano al rey, y este también procura que el rey muera, que sea perseguido y que muera, y que Absalón venga al trono. Entonces, si vemos tales circunstancias, David era necesario de que especificara los traicioneros. Tengo que pedir realmente destrucción contra estos traicioneros, con estos que han precisamente traicionado mi confianza y que han hablado contra mí. Y en el verso del 1 al 3, vamos a ver el primer párrafo. Escucha, Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme, clamo mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Vamos a tratar de entender de que esta situación no es una situación fácil. ¿Alguien acá ha sido traicionado alguna vez? ¿Alguien acá de alguna manera se ha encontrado desmotivado y en cierta manera demasiado conmovido al punto de que uno solloza al llorar? Y que uno dice, ¿qué puedo hacer? Porque me siento atacado, porque me siento vulnerable, porque de verdad, yendo inclusive a la fe, que es lo que más nos interesa, a causa de nuestra fe nosotros hemos sido expuestos, maltratados, y digamos que tenemos que ver la actitud del salmista hacia Dios. Y es notorio que el salmista busca a Dios, y precisamente entendiendo que él busca a Dios, él está decidido a hacerlo, pero más que estar decidido a hacerlo, él busca una consecuencia. Muchas veces nosotros pensamos que por el solo mero acto de ir hacia el Señor en una oración ya satisface algunas cosas. Nos quedamos con que oré y ya está, todo está solucionado, solamente me dirigí a Dios y algo ha de pasar ahí. Pero nos olvidamos de que de verdad esa oración debe buscar consecuencias, debe buscar respuestas, porque la oración en sí no hace al hombre satisfecho. Lo que hace satisfecho al hombre es la respuesta del Señor, el consuelo de parte del Señor, el que sea escuchado ante el trono de gracia. Y ahí ya debe cambiar la oración para el cristiano, porque nuevamente el tema de la oración se ha banalizado mucho, se ha vuelto algo muy simple. Ore que el Señor lo escucha y la persona va a llorar, pero no espera nada más, sino solo como son palabras como mágicas. Y no va con intencionalidad, no va decidido a buscar una respuesta, sino solo a ver qué pasa, como si fuera una suerte. Cuando realmente nosotros nos dirigimos al Señor, es como decir, yo no voy a donde Marlon y le digo, Marlon, venga, digamos que le promuevo algo que yo quiero de él, que de pronto me ayude con algo. Voy y le digo, pero le doy la espalda cuando me va a responder, o sea, como que, pues bueno, ya. Ni siquiera sé si él está de acuerdo o no, ni siquiera sé si él de pronto está en sus planes ayudarme. Solamente voy y le digo mis cosas y ya, y como prácticamente se lo hubiera hecho a una pared, por decirlo así. Cuando lo real es que yo tengo que ir a donde Mano y tener una comunicación, una conversación con él, esperar respuestas, ser consolado por su ayuda y que me diga sí, no, dependiendo de esto, dependiendo de aquello, que haya paz en mi corazón de que de pronto él pueda ayudarme. Eso es lo que debe buscar el cristiano de Dios. No
solamente una simple oración, debe haber un propósito y ese propósito debe ser una respuesta de parte de Dios. Así que el hombre siente que definitivamente debe escuchar algo del Señor. Porque si de verdad va hacia el Señor y no escucha nada, ¿qué va a pensar el hombre que depende del Señor? Pues ya queda acabado. Porque si yo voy hacia el Señor y Él no me responde, estoy solo. El que de verdad va al Señor necesita una respuesta de Él. Necesita definitivamente sentir que va a haber paz en su corazón en tal situación de sollozo y de llanto y de desilusión. Porque si nuestra esperanza está en Dios, esta es la genuina consolación de que solo por sus respuestas veremos verdadera esperanza. Solamente por eso. Imaginemos que nuevamente nosotros decimos, yo tengo la esperanza en el Señor, voy y le hablo como si fuera una suerte, ¿qué voy a esperar? Porque recordemos que la esperanza es, digamos que lo único que nos queda, lo último que nos queda en nuestro pecado, en nuestros momentos de tribulación, es lo último. Pero nuevamente, ¿qué estamos esperando del Señor cuando es nuestra esperanza? Si nosotros solamente oramos y decimos, bueno Señor, y nos vamos y seguimos nuestra vida como si fuera un desahogo nomás. Es que eso lo podemos hacer con una pared perfectamente, lo podemos hacer con una foto o con cualquier persona. Pero cuando nos dirigimos al Señor, nuevamente nosotros buscamos una verdadera consolación, una verdadera consolación. Así que nosotros no solo oramos, sino que rogamos a que Dios nos escuche. Miren cómo empieza el Salmo. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Él pide definitivamente que el Señor escuche su oración. Él no piensa solamente hablar y desahogarse, sino de verdad buscar la paz en su corazón por medio del Espíritu Santo para que de verdad Él sienta que el Señor lo está escuchando. Y miren que muchas veces los incrédulos van a hablar al Señor y no encuentran ningún tipo de paz. Dicen, no, yo oro pero no pasa nada. Yo oro pero no hay ningún consuelo. Es porque el Espíritu Santo no está actuando. Y acá es donde el salmista dice, por favor, haz que yo sienta que de verdad tú escuchas mi súplica. A pesar de que estamos hablando de un montón de cosas en cuanto a traición, miren cómo empieza el salmista. Antes de empezar a evidenciar sus quejas. Y es lo bueno de dirigirnos hacia el Señor, porque cuando nosotros vamos con tal convicción, nosotros rogamos con familiaridad, porque nosotros rogamos sabiendo genuinamente de que no vamos a ser despreciados. Esa es la ventaja de ir al Señor correctamente, porque el incrédulo duda de que va a recibir, duda de cuál va a ser la respuesta, es escéptico, precisamente es incrédulo, no va a creer realmente en los resultados de esa oración. Pero el creyente dice, no voy a ser despreciado, el Espíritu Santo me da la convicción de que no soy despreciado en la oración, de que Él va a escucharme. Ese es el consuelo que muchas veces no vemos, pero que de verdad está ahí, que el Señor puede traer esa paz. Así que, si nos encontramos desconsolados muchas veces, probablemente nuestras palabras inclusive sean más sonidos que palabras. ¿Les ha pasado que ustedes están llorando y uno no puede ni hablar? Uno balbucea. Y delante del Señor uno puede balbucear mucho más si uno abre su corazón y lo derrama delante del Señor. Porque llorar no está mal. Lo importante es lo genuino de lo que queremos decirle al Señor. Y en eso, aunque sean más sonidos que palabras, lo que podamos decir a Dios, nuestro corazón está rogando y da la verdad sobre nuestra confianza hacia Dios. Y Dios escuchará eso. Miren que pasa muchas veces que las personas tratan de elaborar en cierta manera oraciones tan complejas que en esa complejidad se olvidan del objetivo, de verdad, hablar con confianza ante Dios. Un niño, a pesar de que tenga problemas de habla, trata de comunicarse con su padre y hacerle entender qué está pasando, así sea llorando, le comunica algo. Y él y como padres esperaríamos nosotros, no, esperen, tienen que hablar perfectamente. No va a pasar.
Nosotros tratamos de ver las necesidades, entendemos su corazón, entendemos lo que necesitan. Así mismo pasa a nosotros con nuestro Padre Celestial, y nuestra confianza es que Él nos escucha a pesar de que no tengamos las palabras elaboradas, porque eso pasa muchas veces. Cuando no tengamos las palabras elaboradas, cuando no tengamos, digamos que inclusive la disposición de abrir nuestra boca, porque nos cuesta, porque las palabras inclusive no salen, el Señor escucha nuestro corazón. Cuando precisamente derramamos nuestras almas ante Él, Él escucha nuestra oración, escucha nuestras súplicas. Es un Padre que escucha los ruegos de un corazón conmovido, y esto consuela a cualquier hijo que se desahoga. Y esto es tan bueno, mis amados hermanos, entenderlo. Nuevamente, el incrédulo nunca va a encontrar esto, por más que llore. Necesita tener un corazón que de verdad ruegue a Dios y que sepa que hay una respuesta, y que sepa que hay alguien que le escucha, que clame porque le escuche precisamente. Dice, está atento y respóndame, clamo en mi oración y me conmuevo. Yo me imagino de verdad si mi hijo me estuviera persiguiendo para matarme, el hijo que yo crié, estaría difícil, ¿cierto? Estaría bastante difícil pensar eso. Y que quiere, como mucho, sin importar las circunstancias y las consecuencias, que el rey esté muerto. Y no por cosas santas, solo por ego, avaricia, ambición. Es triste. Si a un padre le duele ver a un hijo rebelde, imagínese un hijo que quiera matar a su padre. Y que sus consejeros estén con él, y los que estaban cerca de él estén con él. Esto debe conmover. A pesar de que hay un gran odio hacia nosotros en la traición, porque la traición no trae amor, la traición trae un rencor, evidencia cosas que van en contra de nosotros. Muchas veces, inclusive a causa de la fe, que es lo principal, nosotros debemos sufrir principalmente a causa de la fe. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. En eso podremos encontrar los brazos de nuestro Padre. Miremos a Cristo precisamente, quien recibió odio y rencor desenfrenado y que sin justificación ha sido desenfundado sobre él en la cruz y antes de la cruz, pero que Dios encontró la fuerza para sobrellevarlo y salir victorioso. No miremos precisamente a David, miremos quién venció realmente la traición. Aunque David es un buen intento de Cristo, Cristo lo hizo mucho. Así que eso nos dice, esa nos da en cierta manera ya un estado delicado en los sentimientos y emociones de David, y que nuevamente nos podemos identificar como cristianos, ¿cierto? ¿Quién no ha pasado eso? ¿Y quién no se ha sentido atacado? Y miren que inclusive acá en la congregación ha pasado. Nos hemos sentido atacados, nos hemos sentido señalados. Y nuevamente, estos que nos señalan no son creyentes, son impíos, son incrédulos. Y ya vamos a ir, porque a mí me pareció demasiado fuerte el capítulo, pero hay que hablar con claridad sobre lo que nos dice. Versículo 4 al 11 nos dice, ya diciendo que con furor le persiguen, que hay opresión sobre él. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, nos dice. Mis amados hermanos, temor y temblor son dos cosas que muchas veces hemos sentido, pero que negamos. Ahora, viendo la muerte cerca, es decir, el daño hacia nosotros, el daño que hemos de recibir por las calumnias, por la persecución a causa de nuestra fe también, podemos pensar en Cristo, y su alma estuvo al extremo angustiada, casi muriendo en el jardín del Edén, en el Getsemaní. Y podemos pensar que esto no lo hemos de pasar, si no lo hemos pasado, pero tengamos presente que sí, esa senda terrible de horrores de muerte la hemos de pasar tarde o temprano. Hemos de sufrir por nuestra fe, hemos de sufrir por las cosas buenas que hacemos de parte del Señor.
Notemos las pisadas de Cristo hacia la cruz, porque hay algo seguro que obtendremos si seguimos a Cristo y si hacemos lo que Él hacía. Un pastor una vez decía, el resultado de hacer lo que Cristo hacía va a ser solo uno: gente queriendo matarte. Ese es el resultado de lo que hacía Cristo. Cristo era amoroso, Cristo daba milagros, Cristo proveía pan y la gente lo quería matar. Ese es el resultado de las cosas. ¿Qué obtuvo de los discípulos? Amor, respeto, pero ¿qué obtuvo de los incrédulos, de los enemigos, de quienes hablaron injurias contra él, de quienes lo traicionaron? Odio, rencor. Y eso es lo que debemos esperar sinceramente en el Evangelio. Y no es muy popular esto realmente, pero estos horrores, dirá David, a David que le hubiera convenido más ser un rey malo, tal vez un dictador que hubiera tenido controlado a todo el pueblo de Israel, pero él era un hombre piadoso que buscaba la piedad, que se arrepentía de sus pecados, que buscaba a Dios. ¿Y qué trajo eso? Que lo persiguieran los incrédulos. Y con nosotros, mis amados hermanos, en algún punto de nuestra vida tendremos que pasar esos horrores. Nada será perfecto, será más difícil desde el punto de vista humano. Por eso es bueno este texto, para que nos demos ese pequeño pedazo de realidad en que por nuestra fe, precisamente por nuestra fe, a nosotros no van a hablar mal de nosotros porque seamos precisamente malos. La traición viene precisamente de la calumnia y la blasfemia contra Dios. Así que dirán mentiras sobre lo que no somos, gente incrédula. Así que acaba el gran tema del temor. Muchos decimos, yo ya no tengo temor. Y sí tenemos temor a muchas cosas. Sinceramente, sufrimos temores desde muchos puntos de vista. Y cuanto más cuando estamos siendo señalados, cuando estamos siendo atacados por nuestra fe, cuando realmente se nos está diciendo, usted no es, usted es lo peor, se nos pueden dar cuantos calificativos en donde se nos desanima inclusive, y tenemos temor a no responder por lo que decimos ser. Pero si nosotros decimos que no tenemos temor a la muerte, a los horrores de verdad seguir los pasos de Cristo, no somos más valientes, porque eso nos hace saber que no nos enfrentamos a nada. Necesitamos la tribulación como creyentes, necesitamos ser traicionados muchas veces, necesitamos pasar por momentos de aflicción y de desierto. Y el hecho de que nosotros digamos, yo no tengo temor de nada, yo no tengo ningún problema con nada en mi vida, eso evidencia que no estoy luchando con nada. ¿En dónde está mi santificación? Pero el vencer el temor, mis amados hermanos, durante el camino que seguimos a Cristo, es el verdadero valor. Ese es el verdadero valor. Muchas veces nos creemos valientes porque decimos, en mi vida no pasa nada. Eso no es muy valiente, nuevamente. Eso evidencia que no hay luchas. Pero cuando nosotros decimos que de verdad tenemos temor de algunas cosas, pero descansamos en Cristo, que es nuestra realidad, ahí está el verdadero valor, porque hemos de superar nuestras dificultades. Así que si somos acosados, rechazados, violentados, y sentimos que a causa de nuestra fe nuestra vida ha sido afectada, pensemos en el valor de vencer todo ello, con la seguridad de que Cristo ha vencido también por nosotros. Eso es mucho más valioso. Así que, hermanos, hemos de estar siendo calumniados por el bien que hacemos, por el poder del Espíritu Santo, precisamente. Hemos de ser atacados al punto de sentirnos desconcertados y angustiados, pero es necesario a causa de Cristo. La cruz nunca fue algo fácil. La cruz nunca fue algo sencillo. David lo entendió y nosotros tenemos que entenderlo. Pero saber de que de verdad, aún en esa angustia, ese temor y temblor que tenía David, nosotros también podemos saber de que hubo una respuesta del Señor, de que Él de verdad dará destrucción a quienes nos persiguen. Porque miren que el salmista advierte que el
temor vino sobre él. Y ningún hombre ha escrito con un corazón herido como lo hizo David. Pero David decía: esta es mi santificación. ¿Cómo él pudo ofrecer perdón? Vamos a ver. Es tremendo lo que el Señor puede hacer en medio de nuestra tribulación. Nuestras heridas son para nuestra santificación. Esto no es popular nuevamente, pero las necesitamos para ser santificados. Así que, como decía ahí en el verso, quisiera ser como paloma y escapar lejos. Eso es lo fácil, mis amados hermanos. Un corazón angustiado dice: pues yo ya no quiero estar acá, yo me quiero largar. Es más fácil, ¿no? Nuestros deseos serán escapar lejos, volar, estar ausentes, estar alejados de nuestros malos momentos o de nuestros enemigos. Pero en Dios debemos pretender que no tenemos una armadura en la espalda, que es mejor hacer frente al enemigo en nuestro llanto y confiar en que Dios defiende nuestra causa. Porque, mis amados, podemos ir más lejos, van a seguir hablando mal, van a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir siendo atacados por nuestra fe. Pero de verdad el Señor es fiel para no dejarnos en vergüenza. Así que no vayamos lejos, no evitaremos la calumnia o los ataques. Más bien, el que no huye encuentra descanso porque se ha encomendado a Dios. Sabe que Dios lucha su batalla y Dios le permite también luchar esa batalla junto con él, porque él mismo se la encargó. ¿Han escuchado eso? Dios le da su batalla a sus mejores guerreros. Y en lo incrédulo suena chistoso y absurdo, pero es que en este punto, de verdad, el Señor le dio lo único que pueden soportar los creyentes, es lo que Dios puede ofrecer. Las pruebas, y las que no pueden soportar no las ofrece. Así que el dicho es bien aplicado, pero debe ser aplicado a nuestra fe y de una manera seria, porque el mundo lo toma como: pero mira, acá lo llevamos a la práctica de verdad. El Señor nos da buenas luchas para nuestra santificación y cree que somos lo suficientemente buenos por causa de Cristo, gracias a Cristo, para que podamos sobrellevar esas luchas. Así que David hace esta comparación de la paloma, porque no tenía cómo escapar, solo podía imaginarlo. Y nos gusta imaginar una vida lejos de las pruebas, pero tengamos presente que Dios está siempre cuidándonos. Si queremos descansar, debe ser no para evitar los planes divinos, sino que haya un corazón deseoso de descansar en la eternidad de nuestro Dios. Y la única forma es pasando ese tiempo de aflicción. Ese es el verdadero descanso. ¿Acaso cuando nosotros pasamos pruebas y nos vamos, queda un corazón descansado de verdad? Si yo tuviera un problema con mi esposa, ¿qué sería lo fácil? No, pues me divorcio ya. ¿Creen que la conciencia no está ahí presente para decir: no pudo concluir lo que el Señor me ofreció para santificarse? Aun cuando nuestra fe pueda fallar. Porque esto pasa muchas veces en los matrimonios que están en yugo desigual y que tristemente hay que luchar fuertemente por ello. Y si el Señor nos ofrece la manera de luchar, qué bueno. Que si el Señor nos ha dado el punto aparte donde ya no debemos luchar, no nos consideremos a paloma, más bien consideremos que el Señor nos dio la oportunidad de seguir y que la lucha va desde otro frente. Y así podemos empezar a incluir circunstancias. Así que cuando deseemos estar lejos de la aflicción, pensemos en que Dios nos lleve lejos, pero hacia Él, por medio de ello. Por lo que es necesario para ir hacia Él. Porque solo en Él podemos descansar.
Y es increíble, acá nos dice los siguientes versículos. Después de eso, verso 8: me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla a la ciudad. Día y noche la rodean sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Tremendo. Tremenda esa definición que da David sobre Jerusalén. Y quiero que vayan a 2 de Samuel, capítulo 17. Y miren cómo literalmente planeaban el golpe de estado para David. Porque David ya no estaba en la ciudad, estaba corriendo en las cuevas, tratando de esconderse, tratando de ver por su vida con un grupo de hombres muy fieles aún a él. Pero que los más fieles estaban allá buscando, los que eran más fieles estaban buscando su destrucción. Y nos dice, entonces, versículo 17, entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Miren quiénes estaban ahí. Miren la forma en la que lo odiaban, porque no era un tema de vamos a matar a todos los que están con David, precisamente. Solamente iban por él. O sea, que está más complicado el asunto, porque es que uno se puede sentir de pronto, no, es que nos vienen a buscar a todos, no, pues todos nos vamos a defender y hasta que el último muera. Pero es que con uno solo ya bastaba. Es más presión sobre David, ¿no? Está bastante complicado el asunto. Y esos consejos, eso rodeaba a Israel. Israel estaba sumido en demasiadas calumnias. Podemos imaginarnos, se decía que Absalón se hacía a las puertas y trataba de hacer su ejército, y trataba de traer calumnias sobre su padre. Y todo era maldad, y todo era con malas intenciones. Mis amados hermanos, nuevamente no estaremos ajenos a eso si estamos en la fe y si hacemos las cosas bien delante del Señor. Hay algo que tenemos que entender acá, y es de que esto se da desde qué punto de vista. Desde lo más íntimo. Estamos hablando del hijo y del consejero. Y nuevamente nosotros tendremos personas que estén sumidas cerca a destruir completamente nuestras vidas. Aunque parezcan sencillas sus palabras, son de muerte. Miren las palabras de estos hombres, miren los ancianos, miren las personas de autoridad que estaban. Y todo era maldad, todo era amargura, todo era ambición, todo era avaricia, todo era poder. Esto de verdad era demoníaco. Y la maldad se evidenciaba en los corazones de Absalón, de Ahitofel y de Husai. Había tantos hombres dedicados a pervertir la estima de un pueblo, y que como enfermedad estaban dispuestos a esparcir su querer como tal. Siempre el mundo, cuando escucha la voz de los que no aman a Dios, deseará de verdad estar al lado de esos hombres. El mundo estará en deshonra, en calamidad, no habrá justicia, no habrá prosperidad. Cuando hay hombres en cargos de privilegio, hablando contra hombres del Señor, hablando contra la iglesia de Cristo, ciertamente esto es deshonroso y traerá justicia. Este texto nos habla de la traición definitiva, y eso lo podemos ver al día de hoy en muchos aspectos, en lo político, en lo social, en lo cultural. De verdad los incrédulos quieren eso para el pueblo de Dios, ir por uno. Uno es Cristo y somos realmente, recordemos que estamos unidos a Cristo, somos su cuerpo. Entendamos, hermanos, de que lo que nos rodea y nos afrenta no es más que la maldad que afrenta a Dios precisamente. Y cuando Dios pone justos, estos son rechazados por los malvados. Siempre que el Señor ponga algo bueno
y que seamos nosotros en nuestra sociedad y en la iglesia. Siempre seremos rechazados y serán rechazados los hombres y mujeres del Señor. Estos serán cuestionados, estos serán desacreditados, denlo por hecho. Denlo por hecho. En nuestra congregación lo hemos vivido. Y en muchos casos de muchos hermanos hemos visto también eso. El ver a hombres en honra, el ver a mujeres haciendo cosas piadosas, cosas llenas de virtud, ha traído a que otros hagan señales para desacreditar, señales para arruinar, señales para mover y aislar. Mis amados hermanos, nuevamente esto no se les va a agarrar, esto va a pasar si hacemos las cosas bien. Pero recordemos nuevamente, Dios proveerá a los malos ira y el cuidado a los creyentes. Él cuidará de nosotros en medio de todo eso. Aun cuando veamos tanta maldad rodeándonos. Porque David tuvo que ser cuidado de una manera impresionante. Y si ustedes ven precisamente lo que dice el verso 9, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. ¿Tienen ahí todavía la segunda de Samuel? Segunda de Samuel nos dice y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, verso 8, 17:8, y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en una cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los suyos, quien quiera que lo lleve dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tú eres padre, que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Aconsejó pues que todo Israel se junte junto a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los que de Israel llevaran sogas a aquella ciudad, y la arrasaremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre ni una piedra, allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciere venir el mal sobre Absalón. Miren cómo el Señor usó su fe. O sea, la petición de David fue respondida. Y ahí entre sus estrategias nada salió. Era mejor el anterior plan de golpe de estado, pero el Señor permitió de que su entendimiento fuera anulado y se fuera por el peor plan, que ese fue el plan que precisamente hizo que Absalón muriera. Y nos damos cuenta nuevamente que el Señor guardará nuestra vida, que aunque veamos un mar de gentes contra la justicia de Dios, contra lo bueno que hemos hecho, contra lo que nosotros estamos predicando y dando testimonio, Él otorgará aún confusión a ellos para que nuestras vidas sean prudentemente guardadas. Y eso es de verdad consolador, porque esto pasó, mis amados hermanos, y de verdad el Señor fue tan bueno con David en esa instancia. Yo me imagino a David ya escuchando las noticias igual de que estaba bien, de que toda esa presión fue aliviada, inclusive en el contexto de saber cómo el Señor confundió precisamente su entendimiento. Eso es un consuelo completo a una respuesta. Y nuevamente, las respuestas capaz no las veamos al instante, pero el Señor trae paz. Y bien nos lo dice al final de este salmo, como Dios trae paz sobre David. Pero debemos tener la certeza de que seremos guardados ante tantos ataques, ante tantos problemas, ante tantas traiciones. Versos 12 al 15 nos dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos nos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos.
salmista, ¿sí vieron que cambió de tema? El salmista estaba llorando, se estaba desahogando, estaba diciendo me quiero ir de acá, esto está así, esto está acá. Pero ahora como que, nuevamente, les ha pasado que ustedes están llorando y de pronto como que cambia el tema y se desahogaron y pueden hasta reírse, por decirlo así. Algo parecido pasa acá. El salmista cambia de tema y no se habla de otro momento de súplica, sino que es evidente que el salmista empieza a soltar sus pensamientos hacia Dios. Nuevamente sigue hablando con el Señor, miren la manera como habla. Y él dice, me traicionó mi hijo, me traicionó mi mejor amigo, me traicionó mi consejero. Y nos permite entender que muchas veces Dios puede entender aún nuestros más confusos pero sinceros pensamientos. Nuevamente, no busquemos oraciones estructuradas, busquemos oraciones que se sinceren con Dios. Porque esto es lo que pasa con David. Pasó de un tema a otro, pero él seguía hablando con el Señor. Y él seguía diciéndole, Señor, necesito paz en medio de todo esto. Y ahora acá habla de los reproches y los comentarios íntimos que lo han lastimado. Y estos son los de los más cercanos, de los familiares y de sus hombres de confianza. Esos que conocen bien sus debilidades y que también muchas veces han ido contra nosotros y han conocido nuestra debilidad, y nosotros hemos inclusive abierto nuestros corazones a esas personas, aun siendo familia nuestra o cercanos, o hermanos de la iglesia, o ministros o pastores, y que uno ha abierto sus debilidades con ellos. Conocen nuestras peculiaridades, conocen nuestras personalidades, son los que mejor pueden hablar de nosotros, y son precisamente esos los comentarios que nos duelen. ¿Y por qué duelen? Porque nosotros hemos sido honestos, porque nosotros hemos sido buenos delante del Señor. Si hemos sido justos y ellos han visto eso, nuevamente, la iglesia del Señor tiene muchos lobos dentro. Nuestras familias tienen muchos lobos dentro. Y tenemos que tener presente eso, mis hermanos. David lo entendió. A las malas y con su hijo persiguiéndolo para matarlo. Así que lo más tremendo de esto es que podemos tolerar tal vez a un Husayn, pero no podemos dejar de sufrir por un Aitofel, que era su fiel consejero, o por un Absalón, que era su hijo amado. Si viene el vecino y me dice mentiras de mí, pues no me conoce, pues no. Pero si viene mi esposa, por ejemplo, o mis hijos, y hablan de mí, eso sí duele demasiado en el corazón. Si viene un hermano de la iglesia y habla mal sobre mí, te duele muchísimo en el corazón. ¿Cómo no va a doler? Y aquí sigue David diciendo, en el verso 12, sino tú, al parecer, hijo mío, íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente secretos. Miren eso. O sea, es que no sabemos cuántas cosas. O sea, capaz David tenía un plan B para escaparse de una invasión y ellos lo conocían. O sea, imagínense lo difícil que debe ser escapar sin tener ni siquiera una estrategia militar, porque tus militares te están persiguiendo. Y aún así también habla de que andaban en amistad en la casa de Dios. Es que acá se habla de los enemigos que no podemos ver, porque si los viéramos estaríamos preparados. Nos habla de enemigos que no podemos ni siquiera alcanzar a visualizar de una manera clara. No tenemos defensa alguna, no podemos proteger nuestros corazones, no podemos evitar darles secretos, no podemos evitar compartir con ellos. Porque si alguien que nos ama nos ataca, ¿cómo hemos de estar preparados? Esto es duro y esto pasa nuevamente, y esto debe pasar a causa de la fe. Les invito a que esto sea a causa de la fe, no sea por otros motivos, sino a causa de la fe que seamos perseguidos. Y nuevamente, lo duro acá es que acá les mencionaba algo un poco más íntimo y nosotros podemos traerlo a la iglesia, a nuestras casas. Y recordemos que Cristo mismo vivió esto. Aitofel es mencionado como el Judas del futuro. Como que reencarnó, no mentiras,
pero sí en cierta forma es prácticamente la misma instancia. Si nosotros vemos cómo termina la vida de Ahitofel se va a su casa porque no le tomaron su consejo, como que se sintió y dijo, ese plan no es muy bueno, pero no me escucharon. Se va a su casa, ordena sus cosas y se ahorca. ¿Por qué? Porque probablemente no tenía las agallas, era cobarde, para ver la victoria de David y no ver a quien había traicionado a los otros. ¿Qué pasa con Judas? Judas se arrepiente, va y bota las monedas, pero ¿qué pasa? Se ahorca por lo mismo, porque no es capaz de reconocer que de verdad él ha fallado. No es capaz de ir ante el Mesías y sentarse a la cruz y decir, te fallé. Mejor le hubiera sabido, mejor le hubiera sido no haber nacido, decía la palabra. Y lo mismo le hubiera pasado a Ahitofel. Mejor le hubiera sido no haber nacido, porque era un hijo de perdición. Si hemos de vivir lo mismo que nuestro Señor, así como lo vivió David, hemos de tener la certeza de que los enemigos que traicionan nuestra integridad han de sufrir vergüenza y deshonra sin ni siquiera nosotros responder ante esos ataques. Y eso es un consuelo nuevamente para nosotros, hermanos. Porque Ahitofel no tuvo honra, no fue el mejor consejero, fue tomado como el traicionero. Judas no fue el mejor discípulo, fue tomado como el traicionero. Y ciertamente en la iglesia y en nuestras casas tendremos presente de que habrán hermanos que querrán ir contra nosotros, porque acá se habla de gente que compartía la misma fe. David se iba al templo con Ahitofel y con Absalón y compartían las delicias de estar en la presencia del Señor. Dios proveerá una conciencia avergonzada a aquellos que han ido contra nuestro. Judas la tuvo asimismo Ahitofel. Triste será para quienes nos traicionan y vayan en contra de la fe que profesamos. Porque lo triste es que, y hablándolo acá en algo práctico en la iglesia, lo triste es que pueden estar al lado nuestro alzando las manos, pero pueden estar señalándonos a nuestra espalda. Inclusive pueden querer dividir la iglesia en dos. Mis amados hermanos, nada bueno le aparece a esas personas. Son incrédulos en medio de ovejas, son lobos en medio de ovejas. Eso es una buena advertencia para nosotros no caer en lo mismo. Miren el peligro de la murmuración, de la calumnia. Nosotros muchas veces decimos, pero ¿por qué? No está mal hablar de otra persona. No está mal dar un chismecito de vez en cuando de otra persona. No se imaginan lo duro que es si se relacionan a este texto. No se imaginan, mis amados hermanos. Es detestable para el Señor y el Señor lo castigará, porque lo hacen inclusive en medio de su templo. A quienes hagan caer a uno de los pequeños, hay de los que se preocupan por dividir y calumniar, a esos Dios detesta y aborrece, y esos han de tener su paga, aún cuando nosotros muramos. El altar de Dios no se ha de ver ensuciado por la hipocresía. La asamblea de los santos no puede verse contaminada por la traición. Si usted ve a alguien traicionando, calumniando, adviértalo, mi amado hermano, porque eso es amor realmente. No le espera nada bueno a esa persona. Solo podemos ver incrédulos en medio nuestro. Y eso también es una alerta para nosotros como cristianos. De cuidarnos, de guardarnos, de apoyarnos, de cuidar la espalda de nuestro hermano, de que si hay un error ayudarlo, no estar así, señalando y ver cómo dividimos y ver cómo sacamos y ver cómo. No es el objetivo de la edificación. Recordemos cuál era la unión entre Judas y Jesús, David y Ahitofel. Su unión era la fe. Así que, además de ser perseguidos por los incrédulos, hemos de ser perseguidos también por los incrédulos de la fe. Y eso lo hemos vivido como iglesia mucho, bastante. Incrédulos de la fe. El Señor nos ha ofrecido en este momento un tiempo de paz. Pero como iglesia, los hermanos antiguos han sabido que realmente hemos sobrevivido a los incrédulos de la fe, a los lobos en medio de nuestro rebaño. Y les invito a mis amados hermanos a que procuremos vivir así, porque es lo mejor que puede ser un creyente. No estar en medio de esto, no estar expuesto a tal ira.
de parte del Señor. Va a ser destruido. Así que no es de sorpresa que esto pase por el rebaño del Señor. Y el Señor va a permitir que su rebaño prevalezca, porque el rebaño va a buscar al pastor, quien lo apacienta, y el pastor guardará el rebaño de los lobos que están en medio de él. Dios le dará muerte eterna. Miren, muerte eterna. No les dará bienestar sino vergüenza. Sus placeres y ambiciones perecerán y solo quedará su mal actuar. Abierta o secretamente serán expuestos y no habrá vida en ellos al final de sus días, nos dice este texto. Nuestra petición, mis amados hermanos, debe ser justicia divina sobre los maliciosos, pero deben apuntar en sus ruegos, mis amados hermanos, más claramente a la confianza de que esto ha de pasar y que nuestros ojos tal vez no lo vean, de que ellos van a recibir su merecido. Suena feo, ¿no? Decir, el pastor es vengativo, rencoroso. No, mis amados hermanos, el texto nos está diciendo que es una consecuencia de quienes nos hacen mal. La justicia es del Señor, es el punto. No mía, ni de ustedes, es del Señor. Y tengamos por hecho de que si el Señor nos da salvación, porque nosotros oramos para que Dios tenga misericordia de ellos, ¿cierto? Oramos para que el Señor les perdone, así como nosotros le perdonamos. Pero sabemos que son enemigos de Dios, y mientras Él no ofrezca misericordia en su salvación, su ruina será inevitable. Denlo por hecho. Aunque pidamos su perdón, está bien tener presente como advertencia también para nosotros y para ellos que sus acciones solo le darán muerte y serán aborrecidos por sus obras. Y pasará el tiempo y esto se evidenciará, mis amados hermanos. Ahí es donde está el perdón y lo bueno del perdón, de practicar el perdón, porque nos desarraigamos de tantas cosas malas que están alrededor. Versos 16 y 19. Si quieren vamos al 23 para concluir, que ya es corto. En cuanto a mí, a Dios clamaré, el Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Él permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con Él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y ahí nos dice, ya entendiendo todo lo anterior, entendiendo consecuencias, y ya inclusive nos da un poco más de confianza al estar expuestos hacia esas circunstancias en donde somos atacados, que la necesidad del creyente, los ruegos del creyente, deben ser expuestos con frecuencia, nos dice el versículo 16, ante tales actos, con devoción. No debe ser algo presuntuoso tener frecuencia, más bien debe ser una necesidad de alguien necesitado. Iniciemos, sigamos y terminemos el día con Dios cuando estemos de verdad afanados, de verdad estemos siendo atacados, de verdad estemos siendo conmovidos. Eso es lo que necesita el corazón y eso es lo que nos dice el salmista. Si existe una necesidad permanente en nuestra mente, ¿por qué no ha de permanecer una petición permanente por una respuesta del Señor? Oremos siempre, siempre y siempre, con sinceridad, con libertad y continuamente expresando nuestras preocupaciones, mis amados, sabiendo que desaparecerán. Pensemos en un Daniel orando mañana, tarde y noche en Babilonia. Él oraba porque era necesario y él entendía que había necesidades en él. Él no oraba porque era perfecto, él oraba porque estaba cautivo, estaba siendo perseguido y era esclavo. Él no tenía la libertad de irse de un lugar pagano. Precisamente por eso fue a los leones. Y si nuestro débil cuerpo necesita 3 comidas al día, ¿cuánto más nuestros espíritus débiles y quejumbrosos y conmovidos? No podemos nuevamente, y nos lleva otra vez al primer verso, ¿no? No podemos solamente decir, Dios
y Él dará venganza gracias a nuestras súplicas. Y acá el salmista nos dice en verso 19: Dios oirá y los quebrantará luego. Él permanece desde la antigüedad porque no cambian ni temen a Dios. Aquellos que nosotros, y esto es lo importante, mis amados hermanos, es bueno el perdón, pero no es buena la negligencia ni la imprudencia de nuestros corazones. ¿Qué pasa si ustedes confiesan un consejo a alguien y esa persona va y la abre, un secreto, y esa persona va y la comunica? En el WhatsApp de la iglesia comunica el pecado. ¿Ustedes volverían a confiar en esa persona? Hay que tener prudencia, porque el pecado no cambia. Los incrédulos no cambian. Hasta que no demuestren frutos genuinos de cambio y de salvación, nosotros no podemos ser negligentes. Y en esto, nosotros tenemos que pensar como los incrédulos, que son como un pozo de agua, que no corre, sino que se estanca y se pudre. Y nosotros no podemos esperar nada bueno de esa agua que corre, porque ya no corre, ya no va desde la fuente y hasta el río. Definitivamente no va a pasar nada bueno, solo vamos a encontrar cosas podridas, aborrecibles. Por eso va al siguiente verso, y viendo que no cambian, ¿qué nos dice el verso 21? Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla. Miren que dice antes: violó su pacto, y hay guerra en su corazón, y sus palabras son espadas desnudas. Así que si nosotros somos negligentes, si no hemos entendido de verdad qué es tener a un traicionero, si de verdad nosotros no hemos llorado lo suficiente, hemos de encontrar esas cosas a nuestro lado. Así que es muy probable que no procure nada bueno siempre. Y es muy bueno de que muchas veces inclusive salen hermanos de la congregación mal. Y porque es bueno alejarnos un poco de los malos frutos, mis amados hermanos, porque vamos a encontrar lo mismo. Si un hermano ha traicionado a la congregación, ¿qué debemos hacer? Alejarnos un poco, porque ha dado malos frutos. Si nuestros familiares de pronto han obrado mal y han traicionado nuestra confianza, ¿qué debemos hacer? Guardarnos un poco. Y alejarnos no es decir dejar de saludar. Alejarnos es guardar nuestro corazón, guardar nuestros secretos, guardar a nuestra iglesia, guardar a nuestra familia, guardar nuestro matrimonio. Porque ¿qué va a hacer? Tal vez sean dulces sus palabras, tal vez sean suaves, pero son como mantequilla, son como una espada. Hay guerra en su corazón. Y volver a abrir nuestro corazón a cosas innecesarias es un gran problema. Abrir los problemas de la congregación es una cosa totalmente innecesaria. Abrir los problemas que tenemos es algo totalmente necesario, porque va a haber nuevamente traición. Y es algo que tenemos que aprender. Qué bueno es pasar por tribulaciones, porque si vemos, quienes no las pasan solo las provocan. Así de simple. Y nos indica que no cambiarán. Así que qué bueno sufrir en la rectitud de los justos, porque habrá buena recompensa, mis amados hermanos, reconocer nuestro camino en el Señor. Los últimos versos solamente nos hablan de esperanza. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejarás siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, has de descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Miren esa esperanza. Nuevamente David otra vez vuelve a cambiar de tema, como que ya terminó de llorar, definitivamente se desairó, inspirado por el Espíritu Santo, guiado en su sollozo. Él habla de esa forma, y él como que después de tanto llorar, de tanto estar conmovido, de tener tanto temor, ¿a qué conclusión llega? Él llega a la conclusión de que si de verdad, en palabras tan dulces y suaves, hay escasa verdad y sinceridad, y que yo no puedo realmente hacer nada está en mi poder. Yo no puedo ir y agarrarme a machetazos, agarrarme a espada. David no puede ir y pelear contra Absalón, no puede ir y reivindicar su integridad. Y tal vez nos podemos encontrar así, ¿no? ¿Qué puedo hacer Dios? Hablan y yo ¿qué hago? También empiezo a hablar de mí a ver si llega la bola hasta allá y le gano. Puede pasar.
recurso que encontró después de buscar a Dios. Echa la carga sobre Jehová. Descansa en el Señor y Él tomará descanso. Porque Dios no se deleita en nuestras lágrimas. Él quiere más bien que seamos libres y tengamos paz. El que Él nos permita echar la carga sobre Él es una muestra de que no nos dejará por siempre nuestra aflicción. Mis amados hermanos, en esta echar la carga, ¿a qué nos lleva? A perdonar, a cuidar, a buscar al Señor incansablemente. Porque miren que cuando nosotros echamos la carga sobre Jehová, no quiere decir que nuevamente oramos y ya, Señor, echa mi carga, me salvé ya. Sino que de verdad yo descanso en las palabras y en las promesas del Señor, en su santificación en nosotros. Él no nos dejará siempre caídos. Dice que nos sustenta. ¿Y qué nos sustenta? No es que nos sustenta con dinero, nos sustenta con confianza, con lo que necesitamos en nuestro carácter para soportar tales afrentas. Que como iglesia podemos levantarnos a pesar de muchas afrentas. Que como familia o como padres o como esposos o esposas podemos nosotros ser sustentados en lo que necesitamos para prevalecer y que las traiciones pasen a un segundo plano, pierdan importancia en nuestro corazón. Ese es el sustento que necesitamos. Muchas veces este texto es llevado a lo económico, pero no, el contexto del capítulo nos dice, nos sustenta lo espiritual para que tengamos paz. Así que mis amados hermanos, diciéndonos ya que ellos van a tener perdición, que esos hombres sanguinarios que van a dañar, que hablan con palabras de muerte, no llegarán ni siquiera a la mitad de sus días en sus placeres, en lo que quieren de nosotros. Nosotros digamos, confío en ti, Señor. Es el momento de verdad de que nuestras cargas de verdad caigan sobre el Señor, de verdad, como Cristo precisamente tomó esas cargas y las llevó hasta el madero. Es precisamente eso lo que nos permite llegar ante el Señor. Así que confiemos en el Señor, a pesar de ser traicionados, a pesar de pasar tribulación y aflicción. Confiemos, mis amados hermanos, y no dejemos de hablar con el Señor. Es importante eso. Vamos a orar para ir a nuestras casas. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo.